Hermanos, de verdad que es un placer, es un gozo, es una alegría estar nuevamente aquí reunidos. Sean bienvenidos todos, tanto nuestros hermanos que están aquí físicamente, como nuestros hermanos que nos acompañan por Meet, así como nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales, también aprovechando la oportunidad para, de manera muy especial, enviarles un saludo cariñoso a todos. Sean bienvenidos. Ya hemos alabado al Señor anteriormente, ya hemos de manera con un cántico y también con la ofrenda. Entonces vamos a proseguir con el culto del día de hoy, no sin antes agradecer al Señor por su misericordia, por su bondad, por permitirnos estar nuevamente aquí reunidos para alabarle, para exaltarle y también para escuchar su palabra, para escuchar su voluntad, ¿no? Padre Santo, ponemos esta reunión en tus manos, Señor, para que seas tú guiándonos, para que seas tú ayudándonos a disponernos, Señor, a estar atentos, a escuchar tu voz. Porque tú ya nos has escuchado, Señor, ya te hemos alabado, te hemos hecho nuestras súplicas, nuestras peticiones, Señor, y ahora tú quieres que nosotros te escuchemos, y la manera de hacerlo es por medio de tu palabra, porque tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Llévate también la gloria y la honra y hazme un instrumento útil en esta mañana, un instrumento de edificación para tu obra. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego, dándote las gracias de antemano. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ubiquémonos por favor en la epístola de Santiago. Y vamos a buscar el capítulo 4. Vamos a buscar el capítulo 4. Y vamos a leer el verso 13 y 14. Santiago capítulo 4, verso 13 y 14. Quienes puedan, por favor, pongámonos de pie para dar honra a la palabra de Dios. Donde dice en palabras de Santiago: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Amén. Amén. Ya pueden sentarse. Bueno, yo quiero empezar como empieza el texto base, ¿no? Empieza con una expresión, vamos, ahora. Y esto es una declaración como de advertencia, ¿no? Que encontramos ahí en la palabra de Dios. En otras versiones de la Biblia dice, presten atención ustedes que dicen, por ejemplo, ¿no? O dice, oigan, ahora ustedes que dicen. O oíd, ahora lo que decís. O sea, es una expresión, una declaración de advertencia. Por otro lado, cada uno de nosotros tenemos metas, tenemos anhelos, tenemos sueños y tenemos deseos, ¿cierto? O planes, ¿no? Tenemos también aspiraciones, o cuántas veces no hemos planeado hacer algo, ¿no? Hacer algún viaje, algún paseo, una salida de negocios, hacer cierta actividad o ir a comprar algo, etcétera, ¿no? Son muchas las situaciones o los planes que nos surgen en nuestro diario vivir. Todo esto hace parte precisamente de ese diario vivir en el cual transcurrimos todos los días, ¿no?
hace parte de nuestras vivencias cotidianas, y el hecho de que tengamos actividades diarias para realizar, para hacer, como actividades como el trabajo, el estudio, la universidad, la iglesia, etcétera, ¿no? Eso nos conlleva muchas veces a tomar decisiones que pueden dar un giro total o parcial a nuestras vidas, ¿no? Ahora, ¿cuántos de nosotros quisiéramos tener éxito en cada una de esas decisiones que tomamos? ¿Cuántos quisiéramos que no fracasáramos en esas decisiones que tomamos a diario? Me atrevo a afirmar que todos, ¿no? Porque el fracaso es algo que a nadie le gusta, o al menos no quisiéramos que tocara nuestras puertas, ¿no? El mensaje de hoy, hermanos, lleva por título insensatez. Y la insensatez tiene mucho que ver con la falta de prudencia, con la falta de juicio, con la falta de madurez antes de actuar. Una persona insensata es aquella que actúa sin pensar, que no escucha los consejos de los demás, que no hace lo que se le aconseja y hace lo que quiere sin importarle o sin preocuparse por las consecuencias, ¿no? En Proverbios capítulo 12, más exactamente, Proverbios 12, del verso 15 al 16, está escrito por Salomón, dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Esto es una palabra que tenemos al respecto de la insensatez, de la necedad, ¿no? Algunos sinónimos que tenemos para insensatez es imprudente, irresponsable, irreflexivo, irracional, inconsciente, necio, intrépido, que actúa con ligereza sin pensar bien antes de hacer las cosas, ¿no? En el pasaje que tenemos hoy, hermanos, como texto base, nos encontramos con una clara declaración de advertencia sobre la insensatez, es decir, un llamado a la prudencia. Y son muchas las decisiones que debemos tomar a diario en nuestra vida, y en ocasiones no siempre son las adecuadas, o no pensamos bien, no las meditamos, no las planeamos, no las analizamos. Por eso el primer punto con el que quiero comenzar el tema de hoy, hermanos, es: sé prudente. Sé prudente. Y el ser prudente tiene que ver, o el ser prudente es ser sensato, que es lo opuesto a insensato, ¿no? Ser prudente es no actuar a la ligera y pensar, analizar las cosas antes de tomar cualquier decisión que vayamos a tomar. Veamos lo que dice al respecto la palabra de Dios, hermanos, en Lucas capítulo 14, más exactamente. Lucas capítulo 14, del verso 28 al 32. Lucas capítulo 14, del verso 28 al 32. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean
comiencen a hacerle burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Ese es un ejemplo claro que tenemos ahí en el verso 28 al 29, ¿no? Donde nos hace una recomendación a la prudencia, ¿no? Porque dice que ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero? O sea, calcula los gastos, calcula la cantidad de dinero, de materiales que necesita para edificar esa torre, para no quedar en vergüenza después y que se burlen de él, ¿no? Y en el verso siguiente, verso 31, sigue diciendo, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Esto es un gran ejemplo, o un ejemplo muy claro que nos habla de prudencia, ¿no? Y eso es lo que nos muestra la palabra de Dios en este pasaje. Asimismo, hay otro pasaje en Santiago, capítulo 1, verso 19, donde Santiago mismo nos recomienda también, ¿no? Santiago capítulo 1, verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Cuando dice pronto para oír es poner atención, ¿no? Estar atento a lo que estamos escuchando, estar atento a lo que nos dicen, ¿no? Para poderlo entender y poderlo comprender. Asimismo, debemos hacerlo y aplicarlo a la palabra de Dios, ¿no? Estar atentos, qué es lo que Dios nos dice, estar atentos a los consejos que Dios nos da a través de su palabra, para por medio de esa atención que pongamos, pues poder hacer las cosas conforme Dios quiere que las hagamos, ¿no? Y cuando dice tardo para hablar, no quiere decir que nos demoremos en hablar, sino que antes de hablar pensemos qué es lo que vamos a hablar, para que de esa manera no vayamos de pronto a ofender a alguien, ¿sí? O a embarrarla, como dicen, ¿no? O a ofender o a causar daño a alguien, o de pronto a nosotros mismos, ¿no? Y termina diciendo tardo para airarse, o sea, en lo posible no airarnos, ¿no? Aunque la palabra de Dios también dice, airaos pero no pequéis. O sea, que esa ira no me lleve a pecar o a ofender a Dios, ¿no? Segundo punto, no te jactes. La jactancia en una persona se evidencia cuando ésta presume de sí misma o se vanagloria de sus capacidades, de sus cualidades, que alardea de lo que hace, que habla de una soberbia, habla de una persona que es soberbia, que es vanagloriosa, presumida, ¿no? Vanidosa, petulante, arrogante, etc. Eso tiene que ver con la jactancia. Por eso el segundo punto es no te jactes. Y Santiago mismo en el texto base seguido, en el verso 16 dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Ahí nos habla de soberbia, ¿no? O sea, que la jactancia tiene que ver con la soberbia, con el orgullo, con la vanidad, bueno, etcétera, ¿no? Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, es decir, que no es buena, que no nos conviene, que el consejo de Dios es que no seamos jactanciosos, ¿cierto? De ninguna manera, porque no nos conviene, ¿no?
Y hay otro pasaje también en el libro de los Hechos. Es un pasaje bastante conocido, mientras lo ubican, que nos habla de la arrogancia de un hombre y de las consecuencias que tuvo. Hechos capítulo 12, verso 20 y 22. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era el camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Verso 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, o sea, es decir, les habló. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Herodes se regocija con esas palabras, no le da la gloria a Dios, y en el verso 23 vemos las consecuencias, ¿no? Porque él se vanaglorió, se jactanció, se enorgulleció, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el verso 23 dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Es un pasaje que nos narra literalmente lo que le pasó a aquel hombre vanaglorioso y a aquel hombre orgulloso. Por eso siempre nosotros como creyentes, como discípulos de Cristo, debemos darle la gloria siempre a Dios, en todo momento, porque no tenemos absolutamente nada que no nos haya sido dado de Dios. Y lo que somos o lo que hacemos, lo hacemos es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios y cada uno de nosotros, ¿no? Ahora se preguntarán, entonces no podemos planear o no podemos proyectarnos algún propósito para el futuro. No podemos hacer planes. No está mal hacer planes, hermanos. Tener metas, tener sueños, tener anhelos, no está mal. Lo malo o el problema es en que cuando dejamos a Dios por fuera de esa ecuación, es decir, cuando lo dejamos fuera de nuestros planes, y más cuando mismo Santiago nos recuerda que nuestra vida es efímera, que nuestra vida es pasajera y que no sabemos y que no tenemos certeza de lo que será mañana, ni aún de lo que será más tarde. Porque nuestra vida es como la neblina, como bien leíamos en el pasaje base, ¿no? Que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es lo que dice Santiago en el texto base, hermanos. ¿Cuántos hemos visto la neblina? Cuando vamos viajando, cuando vamos caminando, cuando vamos de madrugada, ¿no? Porque la vemos en la noche o la vemos en la madrugada. Está ahí, la vemos claramente y de repente desaparece, se desvanece por completo, ¿no? Así es nuestra vida, hermanos, y así nos lo hace ver Santiago en el pasaje de hoy. Es corta, es pasajera, es efímera y no sabemos cuánto va a durar. Por eso el punto 3 es: incluye a Dios en tus planes. Amén. Amén. Santiago capítulo 4, verso 15. Es mismo Santiago quien nos recomienda tener en cuenta a Dios y nos insta también a encomendar todas las cosas que hagamos a Dios. En lugar de lo cual, o sea, viene hablando del mismo texto base, ¿no? Cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece.
En lugar de lo cual deberías decir, ¿sí? Cuando dice en el verso 13, vamos ahora los que decís hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, bueno, etcétera, ¿no? En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, ¿no? Son palabras sabias, recomendaciones sabias que Dios nos hace a través de Santiago, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta a Dios en cada una de nuestras decisiones. El Proverbio 3, capítulo 5 del Proverbio capítulo 3 del verso 5 al 6 tenemos un pasaje donde nos habla también al respecto. Proverbios capítulo 3 del verso 5 al 6. Podemos leerlo hasta el 7. Dice, fíate de todo tu corazón, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo. Yo creo que esa es la palabra que debemos resaltar, ¿no? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. El verso 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Si tenemos en cuenta estas palabras, hermanos, estaremos siendo sabios, estaremos siendo prudentes y estaremos siendo sensatos, inteligentes, ¿no? Dios es el dador de la vida, hermanos. Es el dueño de nuestra vida. Nuestras vidas le pertenecen a Él. Están en su mano. Y en cualquier momento, pues, Él puede prescindir de ella, ¿no? Y llamarnos a su presencia. Por eso es importante, hermanos, que no lo dejemos por fuera de la ecuación, como dicen, que no lo dejemos por fuera de nuestra vida, sino que lo incluyamos, ¿no? En nuestros planes, que lo tengamos en cuenta en cada momento, en cada decisión que vayamos a tomar, que pongamos nuestra vida a disposición de Él. Porque Él es omnisciente, hermanos. Uno de los atributos de Dios es su omnisciencia, que todo lo sabe, todo lo conoce, nuestro pasado, nuestro presente y también nuestro futuro. Y en ese conocimiento anticipado, en esa presencia de Dios, Él sí sabe qué es lo que realmente nos conviene, o si nos conviene o no nos conviene, si nos va a hacer bien o nos va a hacer mal, ¿no? Por eso cada decisión, por mínima, por menor que sea, por simple que parezca, pongámosla en la voluntad del Señor, hermanos. No seamos sabios en nuestra propia prudencia, como le veíamos en Proverbio 3. No seamos jactanciosos, ni presumamos de nuestras habilidades o de nuestras capacidades. Porque como bien está escrito, ¿no? ¿Qué tenemos que no nos haya sido dado de Dios? Y todo lo que hacemos, por la gracia de Dios lo hacemos, escribe el apóstol Pablo. No es que haya ningún mérito en nosotros, o de pronto creernos mejor que los demás, no. Es por la gracia de Dios. Todo lo que hacemos y lo que Dios nos permite hacer es porque Dios es misericordioso con nosotros. Porque por más capaces o por más habilidades que tengamos, que creamos que tenemos, o por más capaces que nos creamos, pues podemos errar, ¿no? Podemos equivocarnos, y ya hemos visto a la luz de la Escritura que toda jactancia es mala. A veces nos centramos en no hacer lo malo, pero no hacer lo bueno también es pecado.
Por eso es importante no centrarnos solamente en no hacer lo malo, sino que tenemos que hacer lo bueno también. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y eso lo tenemos ahí en el verso siguiente del pasaje base, Santiago 4, verso 17. Así que cuando vayamos a ir a un lugar o tengamos que decidir algo, digamos, si el Señor así lo quiere, si el Señor lo permite, si Dios quiere, si el Señor lo permite, Dios mediante. Bueno, al hacer esto, hermanos, le estamos mostrando a Dios nuestra total dependencia, ¿no? Le estamos mostrando a Dios nuestra necesidad de Él, nuestra necesidad de que Él venga en nuestra ayuda, en nuestro socorro, ¿no? Que Él intervenga en cada una de nuestras necesidades. Amén. Cuando hacemos todo esto, hermano, le estamos honrando, le estamos reconociendo como nuestro Dios. Y en respuesta, Él se ocupará de nosotros. Amén. En respuesta a esa sujeción a Dios, Él nos ayudará e intervendrá para bien, aun cuando no nos guste o creamos que no es lo correcto. Él sí sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo que es favorable para nuestras vidas. Así que, queridos hermanos, yo quiero animarlos, además de las palabras que encontramos de exhortación de Santiago, yo quiero animarlos en esta mañana también, hermanos, para que si aún no han tenido en cuenta a Dios en sus vidas realmente, hoy es el día de comenzar. Hoy es el día de comenzar a incluir a Dios en sus planes y en sus decisiones. Hoy es el día de empezar a confiar en Él plenamente. Ahora, si ya lo has incluido, si ya has puesto su confianza en Él, si ya lo has tenido en cuenta, pues sigámoslo haciendo. Sigamos permaneciendo en esa confianza. Porque ese es el consejo que recibimos hoy, hermanos, de la palabra de Dios. Y además ese es el ejemplo que recibimos de nuestro Señor Jesucristo, quien durante su ministerio o durante su paso por la tierra siempre tuvo en cuenta al Padre, ¿no? Y toda causa la encomendó a Él, confió, dependió de Él, se sujetó a su voluntad siempre y tuvo en cuenta todo su consejo, absolutamente todo. Y asimismo nosotros debiéramos, hermanos, tener en cuenta todo el consejo de Dios y no ser insensatos, sino por el contrario, ser sensatos, ser prudentes, ser sabios para actuar, ¿no? Y la pregunta sería, ¿somos insensatos o somos sensatos? ¿Somos prudentes o somos imprudentes? ¿Somos sabios o somos necios? Nos conviene más ser sabios, ¿no? Nos conviene más ser sensatos, nos conviene más ser prudentes, porque ese es el consejo que nos da el Señor a través de la palabra de Dios. Y si lo seguimos, si lo ponemos por obra, si lo tenemos en cuenta, pues vamos a obtener la aprobación de Dios, ¿no? Porque Dios se complace en quien le obedece, ¿no? Dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Proverbios capítulo 13, verso 16. Repito, todo hombre prudente o todo hombre sensato procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Proverbios capítulo 13, verso 16. Y con ese pasaje, pues, terminamos la
la meditación del día de hoy, hermanos, el sermón del día de hoy, y recordarles que tengamos en cuenta estas palabras, porque no son cualquier palabra, no son palabras de superación ni de autosuperación, sino son palabras de vida, el consejo de Dios que cambia, que puede transformar nuestras vidas, ¿no? Que puede ayudarnos en las circunstancias difíciles, porque la palabra de Dios tiene poder, hermanos, tiene poder para cambiar, para restaurar y para hacer nuevas personas. Amén. Oremos, hermanos. Padre de la gloria, te alabamos y te adoramos en esta mañana y te agradecemos por tu bondad, por tu amor, por tu paciencia también, Señor, porque aun cuando no hacemos lo que debiéramos hacer, tú eres paciente para con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu consejo que recibimos el día de hoy a través de Santiago y a través de el contexto general de toda la Escritura, Señor. Ayúdanos a ponerla por obra, ayúdanos a ser prontos para oír, ayúdanos a ser tardos para airarnos y tardos para hablar, ayúdanos a pensar antes de hablar, Señor, para no ofender a nadie, Señor, y para no equivocarnos. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a ser prudentes, ayúdanos a ser sensatos, Señor, inteligentes, porque tú nos has dado esa capacidad, Señor, y tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en tu palabra, quien durante su ministerio nos enseñó sabiduría, nos enseñó amor, nos enseñó paciencia, y una de las mejores maneras de enseñar es con el ejemplo, y tú lo hiciste posible, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, llévate la gloria y la honra, y bendice a cada uno de mis hermanos que están reunidos en esta mañana y quienes escucharán este mensaje, Señor. Bendice a nuestras familias, a nuestros familiares que están enfermos y necesitados, Señor, conforme a tu misericordia, obra en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bendiciones. Ay.